ante su trono estamos. Ven ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios y las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios y las rodillas se doblarán. Un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Oh, ven, oh, ven. Qué bendición es poder saludarlos, mis hermanos, en esta hermosa hora, en este hermoso día que el Señor nos regala. Qué bendición es unirnos y cantar juntos a nuestro Dios. Allí donde está en su casita junto a su familia, yo le voy a invitar que demos gracias al Señor por este maravilloso día que el Señor nos regala, esta hermosa bendición que nos da de poder estar usted en su casa, yo en la mía, pero unirnos y bendecir su nombre es algo maravilloso, mi hermano. Nadie nos puede quitar el gozo de alabar su nombre, el gozo de cantarle, el gozo de celebrar que Él vive y reina para siempre. Nadie lo va a poder quitar. Así que yo le invito que este día nos unamos y le demos gracias porque Él está con nosotros, porque Él tiene todo bajo control y porque nada se ha salido de sus manos. Así que unámonos y démosle gracias por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y lo que sabemos que hará. Padre, en esta hermosa hora, estamos delante de tu presencia, mi Dios, nuestros corazones postrados a tus pies. Hoy te agradecemos, oh Dios, por este maravilloso día que tú nos regalas y porque una vez más, mi Dios, nos permites unirnos para bendecir tu nombre, para cantar alabanzas a tu nombre, para cantar de tu grandeza y de tu poder, mi Dios. No hay nadie como tú. No hay nadie, mi Dios. Y nos gozamos al saber que nosotros somos hijos del Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra. Nosotros somos hijos.
Por eso hoy nos gozamos y hoy te bendecimos y te exaltamos, oh Dios. Queremos que este día, mi Dios, recibas la alabanza que hoy traemos para ti, que hoy cada uno de mis hermanos trae para ti, bendito Dios. Tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Y no queremos, Señor, darle honra y gloria a nadie más, porque solo te pertenecen a ti. Y este día nos unimos a darte a ti, oh Dios, lo que tú te mereces. Honra, honor y gloria, bendito Padre. Aquí estamos. Recibe la alabanza, recibe la adoración, oh Dios, que hoy nuestros corazones traen para ti. Mi Dios, si entre los hermanos que aquí estamos, oh Dios, conectados, hay alguna necesidad, si hay algún hermano triste, si hay algún hermano enfermo, mi Dios, cualquiera sea la necesidad, la situación por la que estén pasando, hoy, mi Dios, te rogamos que tu mano poderosa, mi Dios, toque sus cuerpos, toque sus corazones, toque sus mentes, oh Dios, y puedan ser sanos, oh Dios. No dudamos que tú puedes sanar cualquier enfermedad. No lo dudamos si así es tu voluntad, oh Dios. Hoy te pedimos que tú llenes nuestros corazones de gozo, de paz, mientras cantamos, oh Dios, que podamos sentir, gozar, oh Dios, experimentar esa paz y ese gozo que solo tú puedes dar, mi Dios. Que tu palabra este día hable a nuestros corazones, que tu Santo Espíritu, mi Dios, abra nuestro entendimiento y que nuestras vidas, nuestros corazones sean esa tierra que está lista, mi Dios, para que la semilla hoy sea sembrada y que pueda dar fruto, mi Dios. Tu nombre sea exaltado por los siglos de los siglos. Gracias te damos, mi Dios. Amén. Gocémonos alabando y exaltando el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. Coronado con poder, toda gloria y honra.
majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande
Hermano, hermana, amigo, amiga, recibe mi bendición, gracia y paz sobre cada uno de ustedes. Están en mis oraciones permanentes por su crecimiento en Cristo Jesús, pero especialmente mi oración está hoy con aquellos que todavía no han accedido a la gracia y a la misericordia de Dios Padre a través de su Hijo, el Señor Jesús, con el poder de su Santo Espíritu. Así que todos, creyentes y no creyentes, están en mis oraciones. Bienvenidos. Hoy quiero conversar con ustedes un texto que me parece pertinente para estos tiempos. Está en la carta que el apóstol Pablo le ha escrito a la iglesia de Galacia. En el capítulo 6 voy a leer los versos 14 al 17, pero especialmente voy a detenerme en el verso 17, que es el verso que da lugar a este mensaje. Dice el apóstol Pablo defendiendo su ministerio de aquellos judíos que querían legalizarlo todo, que querían judaizarlo todo y eran piedra de tropiezo para el evangelio que el apóstol Pablo había sido encomendado de predicar. Dice así en el verso 14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión no vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y dice el verso 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Qué frase más poderosa, qué frase más importante, qué frase, qué infinitas posibilidades que abre este texto del apóstol Pablo para los que somos creyentes, para los que predicamos y vivimos conforme al Señor Jesús como Salvador y como Señor. Yo llevo en mis cuerpos las marcas del Señor Jesús. Hoy quiero hablarte de esto, ¿verdad? Tú sabes, hoy en día hay muchas personas que llevan sus cuerpos marcados. Hay diferentes tipos de marcas. Hay personas que gustan de tatuarse el cuerpo con mensajes, con logos, con símbolos que para ellos tienen un significado especial. Significan momentos especiales de su vida, significan momentos particulares de crisis, momentos decisivos. Y entonces estos mensajes tienen ese significado, esa historia, y cada vez que lo miran, les recuerda a ellos mismos quiénes son y por qué ese mensaje está, esa señal está en su cuerpo. Pero también hay otras personas que después lamentan haberse escrito esos mensajes y entonces quieren borrarlos, quieren retatuarlos, quieren quemarlos para que ya nunca más eso sea recordado en sus vidas. Igualmente hay marcas que son marcas de familia. Yo personalmente tengo un par de marcas sobre mi cuello que vienen de mis abuelos chinos. Papá vivía muy orgulloso de ver esas marcas en mí porque estaban en mi abuelo, porque estaban en él, porque están en mí y ahora mis hijos también las han sacado. Así que esas marcas nos recuerdan, ¿verdad? Todo un legado, una historia que hay detrás de la migración desde China hasta Colombia. Pero hay marcas también que son producto de accidentes, hay marcas que son producto de eventos, de circunstancias en la vida que nos cicatrizan, que nos marcan. Y no solo me estoy refiriendo a las marcas que llevamos en el cuerpo, a las marcas que llevamos en nuestra mente, en nuestras emociones y por supuesto a las marcas que nos definen espiritualmente. No hay nada que suceda en tu cuerpo que no haga mella en tu mente y que no haga mella en tu espíritu, porque somos uno e indivisibles, somos un cuerpo, somos una mente y somos un espíritu, ¿verdad? Así que nada de lo que sea señal en tu cuerpo está aislado o independiente de lo que pueda ser señal en tu mente, de lo que pueda ser señal en tu espíritu. Creo que todos tenemos esas señales, ¿verdad? Y esas señales son importantes para algunos y para otros simplemente son señales anodinas.
Bueno, hoy quiero tomar este pasaje bíblico del apóstol Pablo. Pablo decía, yo llevo en mi cuerpo, las señales del Señor Jesús. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Bueno, ya lo dije, todos llevamos señales, ¿verdad? De diferente tipo, tienen diferente sentido, nos dan, digámoslo así, una identidad hacia el mundo, nos permite identificarnos, nos permite separarnos de otro, de alguna manera hacernos únicos, irrepetibles, irreemplazables en muchas cosas. Pero estas marcas a las que se refiere el apóstol Pablo son de particular importancia, no solo para él, sino para la iglesia de Jesucristo de hoy en día. Así que voy a darte un poco de contexto para que entendamos a qué se refiere el apóstol Pablo. Voy a pedirte que vayas conmigo al Evangelio según Lucas. Primero vamos al capítulo 23 y luego al capítulo 24. Para no leerlo todo, simplemente voy a parafrasearlo, voy a resumirlo, pero esta es la historia y creo que tú la conoces porque has escuchado prédicas o indudablemente has hecho estudios sobre este texto. En el capítulo 23 tenemos a José de Arimatea, ¿verdad? El final del capítulo 23, quien va a los principales de la autoridad judía en ese momento a pedirles que le permitan a él bajar el cuerpo del Señor Jesús, quien ha sido crucificado. Padeció, fue crucificado, está todo descrito en los evangelios, y murió, ¿verdad? Así que José de Arimatea va con algunas mujeres porque el permiso se le concede, baja el cadáver del Señor Jesús y lo lleva a una tumba que nunca ha sido usada, ¿verdad? Y esa tumba es sellada. Tú recuerdas la historia. El día domingo, este grupo de mujeres decide ir hasta la tumba. Preparan algunos ungüentos, ¿verdad? Algunos óleos que era la costumbre para embalsamar el cuerpo. Así que cuando van, encuentran algunas cosas que las conmueven y creo que tú puedes imaginarte la situación. Lo que encuentran es que la roca, la piedra que cerraba la entrada a la tumba ha sido removida. Y no solo eso, sino que el cuerpo del Señor Jesús no está. Así que ellas salen corriendo para contarle a los discípulos lo que ha sucedido. Ellas quieren darles la primicia de alguna manera, pero igualmente están desconcertadas porque no entienden qué ha sucedido, ¿verdad? En ese mismo contexto aparece en el capítulo 24 de este Evangelio de Lucas, que dos discípulos van camino de Emaús y el Señor Jesús resucitado, escucha, esto es importante, resucitado, se les une en ese camino, pero el Señor Jesús no permite que sus ojos le identifiquen. Así que esos dos discípulos conversan con el Señor Jesús sin saber inicialmente que es el mismo Señor Jesús quien está conversando con ellos. Pero luego, cuando ellos le invitan a posar esa noche y el Señor Jesús parte el pan con ellos, les abre los ojos, les abre las escrituras para que ellos entiendan y ellos se dan cuenta de que es el Señor Jesús. Y algo interesante es que lo expresa Lucas de esta manera: los corazones de estos dos discípulos ardían con esa conversación y al reconocer al Señor Jesús. Así que ellos vuelven a Jerusalén al otro día, corren a los discípulos, por supuesto, a contarles, ¿verdad? Y adelantándome un poco, en el mismo capítulo 24 de Lucas, encontramos esto en el verso 36. Mientras los discípulos aún hablaban de estas cosas, es decir, de cómo esas mujeres y cómo estos dos discípulos que iban a Emaús habían visto al Señor Jesús, ellos estaban conmocionados, hablaban de eso, el Señor Jesús se pone en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Recuerda, eran un grupo de discípulos que estaban llorando, lamentando, desconcertados, algunos furiosos, frustrados, otros extremadamente tristes, pero reciben la noticia de que alguien los está viendo y ahora el Señor Jesús viene y en medio de ellos les dice: paz a vosotros. Ellos, por supuesto, se espantan, se aterrorizan, piensan que es un espíritu y el Señor les dice de esta manera: ¿por qué están turbados? ¿Por qué están pensando todas estas cosas? Y dice el verso 39, recuerda Lucas 24, verso 39, mirad mis manos y mis pies,
que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos gozosos no lo creían y estaban maravillados, le dice: ¿tienen algo de comer? Le dieron parte de un pez asado, le dieron miel, y el Señor tomó todo eso y comió delante de ellos. Ahora quiero invitarte al Evangelio según Juan, el capítulo 20, verso 25. Uno de los discípulos que no estuvo presente en este momento en que el Señor hizo esa aparición, Tomás, ¿verdad? Es contado de que el Señor Jesús vino, les visitó, estuvo con ellos, comió pez, comió miel, ¿verdad? Y Tomás, asombrado, no quiere creerlo, así que el verso 25 en Juan 20 dice de esta manera: le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. ¿Sabes cuál fue la respuesta de Tomás? La respuesta de Tomás fue: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no lo creeré. Aquí ya vamos entendiendo a qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que él lleva en su cuerpo las señales, las marcas del Señor Jesús. Vamos a entender esto un poco más en detalle. Así que la historia continúa en el mismo Evangelio según Juan. Vamos al capítulo 20, verso 26 al 29. 8 días después de que todo esto había sucedido, estaban otra vez los discípulos dentro, en un cuarto, ¿verdad? Y con ellos esta vez estaba Tomás. El Señor Jesús retorna de nuevo resucitado, entra a ese cuarto, aunque las puertas estaban cerradas, y se puso en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Luego le dice a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás responde y le dice: Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dice: porque me viste, creíste. Bienaventurados los que sin ver están creyendo. Ahora, quiero que tú repares en esto. El Señor Jesús, cuando se presenta delante de sus discípulos, no se presenta haciendo milagros para que ellos le crean que es el Señor Jesús. No se presenta delante de ellos identificándose con rasgos de su fisonomía. No le dijo: miren mis vestiduras, miren mi cabello, miren mis ojos, miren mi rostro, miren que yo soy. No. El Señor Jesús no utiliza esas señales. Las señales que el Señor Jesús utiliza son las señales de sus manos, de sus pies y de su costado. Y esto es importante. La señal de los clavos es señal de dolor, de sufrimiento, de penalidad para todo el que era crucificado. Pero la señal del costado es, en mi opinión, la señal más importante, y creo yo que se predica poco de ella. La señal del costado es señal de dos cosas: de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús. Miremos esto en detalle. La señal en las manos y en los pies, digo yo, conforme a las Escrituras, es símbolo, es señal de sufrimiento. Quiero que me acompañes al Evangelio de Isaías, al texto de Isaías. Capítulo 43, versos 3 al 5. Mira cómo lo describe Isaías casi 500 años antes de que todo esto sucediera. Dice el verso 3, capítulo 43, Isaías, recuerda: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. Llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hermano, lo que Isaías está profetizando es que el Señor Jesús, el Hijo único de Dios, Dios mismo hecho hombre, el Verbo hecho carne,
sufriría y padecería en su cuerpo. Esas llagas, esas heridas de los clavos son simplemente la profecía cumplida. La profecía que decía que la carga del pecado, que la culpa cargada del pecado, tu pecado, mi pecado, y puedo hablar en plural, tus pecados, mis pecados, los pecados de la humanidad, tendrían que pasar por esas heridas. Así que la señal de los clavos en las manos y los pies del Señor Jesús son símbolo de prueba, son símbolo de sufrimiento, son símbolo de penalidad que había que pagar. Ahora, ¿qué pasa con la señal del costado? Digo yo, la señal del costado es señal de muerte y señal de resurrección. Por ello, en mi opinión de ministro, es muy importante que reparemos en esa señal. El Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 31 al 37, lo expresa de esta manera y dice así: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día del reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Estamos hablando del Señor Jesús crucificado, estamos hablando de dos ladrones que están a su lado crucificados, y estamos hablando de un ritual en el cual se tenía que quebrar las piernas de los que estaban crucificados para poder certificar su muerte. Pero aquí viene algo interesante. Estaba profetizado que sobre el Señor Jesús no vendría esa circunstancia. Ninguno de sus huesos sería quebrado. Por eso es importante la herida de su costado. Así que el verso 32 dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Verso 33, este verso es de crucial importancia para la iglesia de Jesucristo y para el mismo Pablo. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, escucha, el apóstol Juan fue testigo de primera mano. Dice, cuando llegaron a Jesús, le vieron ya muerto. El Señor Jesús realmente murió. Como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, es decir, Juan, da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también lo creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice, mirarán al que traspasaron. Hermano, la señal de los clavos es señal de sufrimiento, de prueba, de tribulación. Tribulación que el Señor Jesús llevó sobre él, porque a ti y a mí nos correspondía llevarlo. Pero la señal del costado es una señal diferente. Es una señal que confirma dos cosas. La primera, que el Señor Jesús efectivamente murió, realmente murió. Los mismos soldados lo confirmaron. Cuando vieron que estaba muerto, no le quebraron las piernas y para confirmar que estaba muerto lo atravesaron con una lanza sin quebrantar sus huesos. Pero este es el hecho que tenemos. Los discípulos estaban viendo al Señor delante de ellos, estaban viendo la señal en sus manos, estaban viendo la señal en sus pies y estaban viendo la señal en su costado. Y la señal en su costado era simplemente la prueba de que había muerto, pero había muerto y ahora lo tenían al frente resucitado. Así que la señal del costado es la señal fundamental, es la señal para la iglesia de Jesucristo de hoy en día. Es la señal de que el Señor Jesús realmente murió por tus pecados y por los míos. Es la prueba de que el Señor Jesús no solo murió, sino que fue resucitado en poder y en gloria por Dios Padre. Así que el Señor Jesús se presenta y esas son las señales que presenta. Ahora, ¿qué significan esas señales para Pablo? ¿Qué significan esas señales para la iglesia de Jesucristo de hoy en día? Esto es lo que tengo para ti, hermano. Gálatas capítulo 6, ya lo leímos, versos 14 al 17, pero el verso 14 Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Será que el Pablo que está hablando en esta carta a los de Galacia tiene en sus manos la marca de los clavos, tiene en sus pies la marca de los clavos o tiene en su costado la marca de esa lanza?
Pablo no se está refiriendo a eso. Pablo se está refiriendo al significado, al símbolo. Recuerda, al comienzo de este mensaje dijimos, hay muchas personas que tienen en su cuerpo marcas, se hacen tatuajes, hay cicatrices que le recuerdan circunstancias, hay marcas de familia. Son eventos, son señales que están en tu cuerpo que hablan de tu vida, que hablan de ti. Pablo lo que está diciendo aquí es que lo que simbolizan las marcas del Señor Jesús las tiene Él. En la segunda carta a la iglesia de Corinto, en el capítulo 11, verso 23 en adelante, Pablo dice esto y está también defendiendo su ministerio, ¿verdad? Dice, todos estos son ministros de Cristo y dice, como si yo estuviera loco hablo. Y él dice, yo soy más ministro todavía, he hecho trabajos mucho más abundantes que algunos de los que me están escuchando. Dice, me han azotado en innumerables ocasiones, he estado en cárceles, he estado en peligros de muerte. De los judíos he recibido azotes, 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he sido náufrago. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en peligros de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto. Hermano, quiero que vayas a ese texto. Lo que Pablo está diciendo es que en él están las señales del sufrimiento, del padecimiento, del dolor de predicar el evangelio de Jesús, el dolor de identificarse con Cristo Jesús en ese sufrimiento y en esa persecución. Así que lo que Pablo estaba diciendo cuando decía sobre mí están las marcas del Señor Jesús, no era que él tuviera en sus manos y en sus pies los agujeros y las heridas que el Señor Jesús presentó como señal a sus discípulos. Lo que Pablo estaba diciendo es lo mismo que la iglesia de Jesucristo tiene que ver hoy en día. Hermano, Pablo sufrió por el evangelio. Pablo sufrió por traer un mensaje de salvación. Pablo sufrió por traer un mensaje de redención en el nombre del Señor Jesús para un mundo que estaba caído. Y la persecución, el dolor, el sufrimiento que vino sobre él lo asemejaban a las señales de los clavos que el Señor Jesús presentó a sus discípulos. ¿Qué significa la señal de los clavos para ti y para mí hoy en día que somos creyentes? De la misma manera que para Pablo significaban el haber sido perseguido y sufrir oprobio, así está para ti, hermano. Santiago en el capítulo 1 lo dice hermosamente, recién comenzando el capítulo, los versos 2 al 4, Santiago lo expresa de esta manera. Hermanos, alégrense, gócense cuando estén en diversas pruebas, cuando estén bajo fuego, cuando estén sufriendo y padeciendo por el nombre del Señor Jesús, sabiendo que esas pruebas, que son pruebas en la fe del creyente, producen paciencia. Y dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Perfectos y cabales conforme a qué o a quién, conforme a la imagen del Señor Jesús. Así que, hermano, quiero decirte esto. La iglesia de Jesucristo, tú y yo tenemos que llevar las señales del Señor Jesús, las mismas marcas a las que alude el apóstol Pablo. Las señales, hermano, no me estoy refiriendo de nuevo a la herida de los clavos en tus manos y en tus pies. Me estoy refiriendo al dolor de predicar el evangelio, al costo de decir que eres creyente y vivir conforme a los criterios que el Señor Jesús te enseña y que su Santo Espíritu te recuerda día tras día. Y es que, hermano, hay un precio al predicar el evangelio. Hay un precio cuando tú dices que el Señor Jesús es tu Señor y es tu Salvador. El precio implica amigos que se van a separar de ti, que te van a señalar, implica familiares que se van a ir en contra tuya, implica empleos que vas a tener que dejar, implica maneras, contextos, circunstancias de las cuales vas a tener que tomar distancia, implica que muchas personas, que muchos sistemas, que muchas organizaciones te señalen y se vayan contra ti y busquen castigarte y busquen hacerte renegar de tu fe. Esas son las señales de los clavos que el creyente de hoy en día tiene que tener. Así las tenía Pablo. Pablo sufrió por el nombre del Señor Jesús.
Escucha esto con cuidado. No te estoy diciendo que todo sufrimiento es señal de los clavos. Te estoy diciendo que el sufrimiento que ha llegado sobre tu vida, que ha llegado sobre mi vida, por predicar el nombre del Señor Jesús, por vivir en el nombre del Señor Jesús, por estar cobijado bajo sus promesas en el poder de su Espíritu. Toda la adversidad que se ha venido sobre tu vida y sobre mi vida por el nombre del Señor Jesús, esa es la señal de los clavos. Pero ¿qué diremos de la señal del costado? Hermano, la iglesia de Jesucristo necesita no solo la señal de los clavos, y tú sabes que la iglesia del Señor necesita ser perseguida. Y digo esto no como maldición. Lo digo porque es un hecho confirmado históricamente, bíblicamente hablando, que la iglesia prosperó, que la iglesia se levantó en poder cuando fue perseguida. Así que de alguna manera parece que los cristianos necesitamos sentir que nos asusen, sentir que nos persigan, sentir que vengan situaciones adversas que prueben nuestra fe para que nos levantemos en el nombre del Señor Jesús con el poder de su Santo Espíritu para que Dios Padre sea glorificado. Pero escucha esto. La señal del costado. Romanos 6, el apóstol Pablo lo expresa de esta manera. Versos 3 en adelante, voy hasta el 11. Pablo dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Escucha lo que está diciendo Pablo aquí. Pablo está diciendo lo que el Señor Jesús mostró cuando le dijo a Tomás y a sus discípulos, no solo que a Tomás metieran los dedos en sus heridas de los clavos, sino en la herida de su costado, que era el símbolo de su muerte, pero era el símbolo de su resurrección. Por eso es tan importante la herida del costado. Los clavos son sufrimiento. La herida del costado significa muerte, pero al mismo tiempo significa resurrección. Así que Pablo dice, somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Y puedes seguirlo leyendo. Hermano mío, la señal del costado en el Señor Jesús significaba para Pablo, significa para la iglesia de hoy en día que tú y yo tenemos que haber muerto con Cristo y resucitado con Él la nueva vida. Eso significa, hermano, que usted y yo debemos tener la señal de que somos nuevas criaturas, de que lo viejo quedó atrás. No es tiempo de seguir haciendo las cosas que hacíamos cuando éramos enemigos de Dios. La señal del costado, para ti y para mí, la señal del costado, la herida del costado para la iglesia de Jesucristo de hoy en día es, iglesia, tienes que dejar de repetirte los errores del pasado. Tienes que dejar la carnalidad, tienes que vivir conforme al Espíritu de Dios. Esa es la señal del costado para la iglesia de Jesucristo. Esa fue la señal del costado para Pablo. Y Pablo enfatizaba en que ahora somos nuevas criaturas, en que ahora vivimos conforme al Espíritu, en que ahora no es la carne ni el cuerpo del pecado el que domina en nuestras vidas. Esa es la señal del costado. De nada sirve que tú prediques un Señor que vino, padeció, murió y resucitó, si en ti no están las señales de los clavos, si en ti no están las señales de que eres nueva criatura conforme a esa señal del costado, lo dice para que las escrituras se cumplieran. Hermano, hay gente que dice, eso es lo que no me gusta de los cristianos, que tengo que sufrir, que tengo que padecer. Voy a recordarte brevemente esto. A todos nos gustan las perlas, creo yo, especialmente algunas damas. Al menos mi esposa disfruta una bonita perla, ¿verdad? Para que una perla se produzca, la ostra tiene que ser herida. La ostra tiene que ser lastimada y en el proceso de sanidad se produce la perla. Algo entra a la perla y la perla, para defenderse del dolor que le causa esa suciedad, esa impureza, empieza a cubrir de nácar ese dolor. Escucha esta historia que me contó alguien que vive en Europa. Me dice, Otto, ¿sabes qué? Voy a contarte algo sobre el acero para que lo uses en una prédica.
La barra de acero en Europa cuesta 5 euros. Una barra de acero, simplemente la barra. Ahora, si tomas esa barra, la martillas, la deformas y con esa barra haces herraduras, entonces esa barra ya no vale 5 euros, vale 10 euros. Los martillazos aumentaron el valor de esa barra de acero. Ahora, si esa misma barra de acero la sigues martillando, la sigues fragmentando y con ella haces agujas de diferente tipo, entonces esa barra ya no vale 10 euros, vale 350 euros. Los martillazos, la deformación, el precio aumentó por el sufrimiento. Es lo que te quiero decir, no que la barra de acero sufra, estoy haciendo la metáfora para ti, para mí, para la iglesia de Jesucristo. Y es todavía más, si esa misma barra de acero es castigada, es fragmentada, es moldeada y se hacen hojas de cuchillo para diferentes usos, entonces esa barra de acero vale 32,000 euros. No sé si tú eres un buen matemático, pero si haces las cuentas, yo quisiera que pienses cuánto costó cada martillazo para que con cada martillazo el valor de esa barra de acero aumentara. Es lo mismo para ti, es lo mismo para mí. Las pruebas, los sufrimientos, los dolores, el padecimiento por predicar, por sostenerte en la fe del Señor Jesús, por enfrentarte a otros, señalando el pecado y diciéndoles hay salvación en Cristo Jesús. Ese sufrimiento, hermano mío, es valorado por Dios. Es valorado por Dios. Hermano, si tú quieres obtener un buen vino, tienes que tomar la uva, una buena uva, tienes que macerarla, tienes que apretarla, tienes que comprimirla, tienes que conservarla. Y si quieres tener un buen aceite de oliva, tienes que tomar las aceitunas, tienes que presionarlas, tienes que fragmentarlas, tienes que sacar hasta la última gotita de aceite para tener un buen aceite de oliva. Lo que te quiero decir es, el sufrimiento es un precio que se paga en la iglesia de Jesucristo. No sé cómo está tu vida en este momento. No sé si las señales del sufrimiento por causa del Señor Jesús, no por causa de tu ignorancia, no como consecuencia de tus pecados, no porque tú seas imprudente y hagas cosas que traigan situaciones que no deseas sobre tu vida. Me estoy refiriendo al sufrimiento y al dolor que viene acompañado con predicar, con sostener la adoración al nombre del Señor Jesús. Esa es la señal de los clavos. Y la señal del nuevo nacimiento, hermano mío. Tienes que haber nacido de nuevo para que todo esto sea posible. La señal del costado significa que has muerto con el Señor Jesús y que has resucitado con el Señor Jesús y que lo viejo ya pasó, que ahora ya no te repitas en los mismos errores, que no piensas lo mismo, que no hablas lo mismo, que no haces lo mismo, porque eres nueva criatura. Esa es la señal del costado del Señor Jesús que la iglesia de Jesucristo necesita. Ahora quiero cerrar el mensaje con esta historia y está en el libro de los Hechos, capítulo 19, versos 11 al 17. Pablo hacía muchos milagros y había muchos judíos que veían esos milagros. Había un grupo de judíos que se encargaban de hacer exorcismos. Y voy a referirme especialmente a el verso 14 que dice, los 7 hijos de un tal Esceva, judío, inclusive jefe de los sacerdotes, que hacían estos exorcismos. Así que ellos van a una persona que tiene un espíritu inmundo y le dicen, ¿verdad? Para exorcizarlo, que saliera en el nombre del Jesús que predicaba Pablo. ¿Sabes cuál fue la respuesta del espíritu que estaba en ese hombre? A Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. ¿Y sabes qué sucedió? El hombre se abalanza sobre estos muchachos, los golpea, los lastima, los desnuda y ellos tienen que salir corriendo, todos aporreados, todos heridos y desnudos en vergüenza. Y esa voz corrió y la gente temió a Dios. Quiero decirte algo. Ese espíritu inmundo sabía que el Señor Jesús tenía las señales en él. Ese espíritu inmundo sabía que Pablo tenía las señales de Jesús en él. Pero estos hombres se enfrentaron a lo que no conocían sin tener las señales. Quiero decirte esto y lo voy a decir con mucho respeto, pero lo voy a decir alto y claro. Hay muchas personas en la iglesia de Jesucristo que están corriendo heridas, lastimadas, desnudas, en vergüenza,
porque se han enfrentado a las fuerzas del mal sin tener la señal de los clavos, sin tener la señal del costado. La iglesia de Jesucristo es nada sin la señal de los clavos. La iglesia de Jesucristo es nada sin la señal en el costado. La iglesia de Jesucristo tiene que volver al Evangelio, tiene que volver a entender lo que decía Pablo. Hermano mío, podrías tú decir, podría tu iglesia decir, podría tu familia decir, podría tu pareja decir, de la misma manera que lo dijo Pablo: yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermano, seguir al Señor Jesús tiene un precio. Nos cuesta amigos, nos cuesta familiares, nos cuesta posiciones, nos cuesta empleos. Claro que sí, pero lo vale, lo vale. El Señor Jesús llevó esas señales sobre él y gracias a esas señales tú y yo estamos aquí hoy. Llevar la señal del costado sobre nosotros, haber muerto esa vida de pecado, haber muerto esa vida donde éramos enemigos de Cristo, tiene un precio. Y haber resucitado con Cristo tiene un precio. Es un precio de sangre. Hermano mío, están en ti, están en tu iglesia, están en tu familia, están en tu pareja. Esas señales, la señal de los clavos, la señal del costado. Quiero que medites en eso. Quiero que pienses en las cosas que Dios tiene para ti. La señal de los clavos. Pablo dijo: yo llevo en mí las marcas del Señor Jesús. La pregunta es: ¿llevas tú las marcas del Señor Jesús? ¿Lleva tu iglesia las marcas del Señor Jesús? Piénsalo, medita en esta palabra, mira los textos que hoy he citado, hay muchos más, pero hoy quiero que pienses y que cuando estés en tu momento íntimo, en tu aposento sagrado, hables con Dios y que el Espíritu de Dios te permita ver esas señales en tus manos, en tus pies y en tu costado. Que el precio de vivir proclamándole a un mundo caído que el Señor Jesús es tu Señor es un precio que vale bastante pagar, mi hermano. ¿Llevas tú las marcas del Señor Jesús? Recibe la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová sobre ti alce su rostro y ponga en ti su paz. Shalom, hermanos. El Señor te bendiga y ratifique tu salvación con sus señales. Sé que tus ojos siempre atentos permanecen en mí. Y tus oídos están atentos para oír mi clamor. Puedo hasta llorar, mas la alegría viene de mañana. Es Dios de cerca y no de lejos, nunca cambiaste, tú eres fiel. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Sé que tus ojos siempre atentos permanecen en mí, y tus oídos están
Dios para oír mi clamor, puedo hasta llorar, mas la alegría viene de mañana. Es Dios de cerca y no de lejos, nunca cambiaste, tú eres fiel. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas tu palabra se cumplirá. Si afligido estoy, Él siempre lucha por mí, sus planes no pueden ser frustrados. Mi esperanza está en manos del gran yo soy, mis ojos verán lo imposible acontecer. Es Dios de pactos, Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas su palabra se cumplirá. Es Dios de pactos, es Dios de promesas, Dios que no es hombre para mentir. Todo puede pasar, todo puede cambiar, mas su palabra se cumplirá. Es Dios de promesas, Dios que no